Vanessa es una vecina de San Martín y hace días está con un problema bastante importante. Su papá dio positivo de COVID-19 hace unos días atrás. Ella estaba aislada junto con su familia, justamente teniendo esta situación de haber tenido a su papá positivo. Vanessa, te saludo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Mauricio. ¿Cómo le va? Bien, bueno, Vanessa, tenemos entendido que hace unos días usted comenzó a sentir síntomas y sin embargo ha tenido que dar muchas vueltas para poder ser hisopada. Así es, Mauricio. Nosotros llamábamos a epidemiología, los ponía al tanto de los síntomas y me decían que eran síntomas leves, que no los teníamos que tomar en cuenta, porque lo que más teníamos que tener en cuenta era la fiebre y la tos. Nosotros esos síntomas no los hemos presentado. Mi gran preocupación era que nosotros teníamos mi papá con un positivo de COVID, con contacto estrecho, nosotros que podíamos ser portadores asintomáticos y no sabíamos cómo seguirnos manejando y no recibía respuestas de ningún lado ni lograr de que nos hisoparan. El protocolo se activa para que a nosotros nos hisopen el jueves de la otra semana, sería el 21, el 23 de julio. Todos esos días nos tuvieron que ya iban, que ya venían. Ayer, por medio del señor Walter Gatica, que me entrevista en la mañana, logramos que me vinieran a hacer el hisopado, donde también ocurrieron un montón de falencias. Me llevan bien una ambulancia a las 14:30 a buscarnos. Yo no le pregunté sinceramente de dónde venía porque nadie se puede explicar, o solamente los que los pasamos, el momento que estamos pasando y los nervios que estamos viviendo, de angustia, de tristeza, de todo. No le pregunté de dónde venía, solo me dijo que nos venía a buscar para llevarnos al sanatorio argentino y ser hisopados. Llegamos al sanatorio argentino, me preguntan que a qué veníamos y por qué veníamos, le respondo, me dijo, bueno, ya los atiende la doctora, tiene que abonar 500 pesos. Nos atiende la doctora y nos dicen que no habían hisopados, que no podíamos ser hisopados en el momento porque ya no habían hisopados, que yo me tenía que presentar por el día de hoy a las 7 de la mañana para ser hisopados. Bueno, le digo, ahora cuál es el proceder que yo tengo que hacer. Mira, me dice, internada no te podemos dejar porque no tenemos lugar. No, le digo, nosotros estamos todos en casa, aislados, llevando la cuarentena al pie de la letra. No sería el problema sería cómo volverme. Vuélvase en taxi. En En taxi, taxi. le dije yo. Sí, en taxi le dije. Y sí, dice, si no tiene otra forma, usted tiene medio por sí solo de volverse. Le dije, no tengo otro medio de volverme. Entonces, llamo a epidemiología y me dice, si no tenés otro modo de volverte, hazlo en taxi. ¿Me entienden? A dónde Sí. estoy llamando. O sea que yo nunca tomé una decisión sin antes consultarlo. Yo me quedé a una orilla, me espantaba de la gente que pasaba, trataba de tomar distancia, porque digo, por Dios, nos están exponiendo a todos, porque yo no sé si lo tengo o no lo tengo, y a su vez nos largan, y a su vez me dejan que me vuelva en taxi porque no tenían medio de movilidad para hacer el traslado a mi casa. Y finalmente se toma usted el taxi y vuelve a su casa. Me tomo el taxi, llego a mi casa, me comunico otra vez con epidemiología, me dicen que van a dar aviso a lo que había pasado. Entonces, de ahí me llama una doctora donde me dice que urgente me manda la ambulancia del hospital, porque nosotros teníamos que ser hisopados urgente, que ella pensaba que nosotros ya habíamos sido hisopados la semana anterior por contacto estrecho. Me llevan al hospital con mi hijo, nos hisopan, pero vuelven a cometer la misma falencia. Nos dejan sin tener medio de movilidad para regresarnos. O sea que yo tenía que volver a buscar porque no teníamos síntomas graves, solamente íbamos a ser hisopados para llevarnos un control. Entonces no tenían lugar para hacer dejarnos internados y que nosotros nos teníamos que volver por nuestros medios.
La verdad que y ahí tuvo que mucha volver a falencia. tomar un taxi? No, ahí llamé a un familiar mío, nos pusimos 3 protectores, barbijos, nosotros teníamos los camisolines, guantes, alcohol, bañados en alcohol para podernos volver, porque ¿cómo me volvía? Vanessa, después de todo esto usted llega a su casa y ¿qué le dicen? ¿Cuándo van a tener los resultados? Yo ¿Alguien se llego a mi puso otra vez en contacto con usted? No, 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 es más, terrible las falencias de todos lados, porque mi papá está internado en la clínica Ateneo desde el 20 de julio, y si yo no llamo, o algún familiar mío no llama, nosotros no tenemos parte médico. O sea que yo todos los días tengo que contar con más de 200 pesos, porque empiezo a llamar continuamente, continuamente, hasta lograr que me comuniquen y me den el reporte de mi papá de cómo se encuentra de salud. Vanessa, ¿usted y cuántos hijos, cuántas personas son las que ayer hicieron el hisopado y viven con usted? Nosotros vivimos mi hija de 22 años, mi Joel de 16 años, y yo, y con mi papá. Mi hija mayor no ha sido hisopada porque ella no ha presentado ningún síntoma y nos habíamos manejado de otra manera. Ella prácticamente no estaba en casa, no estaba en contacto estrecho con mi papá. Por eso es que no ha sido hisopada. El contacto estrecho continuo lo teníamos mi hijo más chico y yo, ya que mi papá está postrado en una cama, presenta 6 ACV, es diabético, hipertenso, etcétera. Sus Vanessa, enfermedades son complejas. sin lugar a dudas es una situación difícil porque ustedes están aguardando todavía resultado y en caso de dar positivo el resultado suyo o de alguno de su hijo, van a tener que poner también en cuarentena al taxista, a su pariente que fue el que la llevó después, o sea, y todas las personas que hayan estado después subiéndose a ese otro taxi. Exactamente, por eso lo vi una falencia muy grande, por eso no entiendo cómo se están manejando, es todo espantoso, espantoso todo, no se lo deseo a nadie esto, porque no entiendo cómo pueden tener estas falencias. Yo de todas maneras antes de subir al taxi me rocié entera en alcohol, al bajarme manijas, todo, veníamos también con muchos barbijos, pero no, es terrible esto. Agradecemos muchísimo este tiempo que has tenido para con nosotros, contar con el medio para lo que quieras informar. Sin lugar a dudas, hay una preocupación grande en vos por esta situación. Has sido responsable en cada uno de los momentos que has tenido que cumplir. Y quizás la última pregunta que te hago es esta. Sí. ¿Fuiste en algún momento acompañada? ¿Te ayudaron en algo en esta cuarentena que vos tuviste que atravesar, que estuviste aislada? ¿Cómo fue el contacto con la gente de salud? ¿Te ayudaron en algo en mercadería? ¿Te acercaban a algo? ¿Cómo fue tu relación con los vecinos? Contanos un poquito esa situación. Ay, Mauricio, qué buena pregunta y gracias por hacerla, gracias. Yo eternamente agradecida con todos mis vecinos del barrio Nueva Argentina. No tengo por qué ocultar ningún dato, porque todo lo hice con transparencia. Apenas a mí me dieron el resultado de mi papá, yo di aviso en el grupo de los vecinos que tenemos, cómo era la relación, cómo era todo. Lo puse en mi Face porque necesito una respuesta, porque nosotros no sabemos el nexo epidemiológico de mi papá todavía. Si bien mi papá estaba en continuo trato con el tema de la salud, el profesional de la salud, todo por su estado delicado, pero no sabemos cuál fue el nexo. Entonces yo tuve total responsabilidad de dar mi cara y decir qué es lo que estaba sucediendo. Y los vecinos del barrio Nueva Argentina, excelentes. Ellos se pusieron en campaña, la comisión y muchos más que no son de la comisión hicieron posible para poderme llegar mercadería, dinero, de todo. De la municipalidad sí me asistieron también con bolsones de mercadería.
A su vez, mi papá al estar postrado, yo requería de la ayuda de mis familiares y de algunos de mis vecinos que también quedaron aislados porque mi papá no estaba siendo tratado por un COVID-19 y resultó ser positivo. Entonces, tras de todo este caso, hay más de 30 personas aisladas. Y bueno, todos hemos tenido ayuda, yo eternamente agradecida con mis vecinos del barrio Nueva Argentina, no tengo palabras de agradecimiento con todo lo que han hecho con mi familia. Muchas gracias por hacerme esa pregunta. Vanessa, te mandamos un abrazo enorme. Puede ser que simplemente sea otra situación, no COVID-19 lo de ustedes, para tranquilidad de ustedes sobre todas las cosas, que haya respuestas rápidas y bueno, de alguna manera visualizar lo que realmente está sucediendo, porque es una situación que te ha sucedido hoy a vos y que quizás ha sucedido en otros casos, pero no se animan a contarlo. Por miedo, porque tienen vergüenza a veces de decir que son COVID positivo, pero bueno, sin lugar a dudas, la responsabilidad como la tuya tiene que replicarse en el resto de la sociedad. Hay que ser responsables en toda esta situación. Y vos sabés que, Mauricio, que si esto lo hubiéramos tenido, se podría haber evitado muchas cosas, ya sea de comunicarlo, ya sea de no tener esta irresponsabilidad que están teniendo. Esto no hubiera llegado a pasar, porque ¿cómo fue contagiado mi papá si mi papá estaba postrado en una cama? ¿Mm? Entonces ahí tenemos que ver las falencias. Yo me expuse antes sin saber la respuesta de la sociedad y bueno, sí he recibido algunas críticas, pero bueno, que Dios los ayude y los bendiga a todos. Yo he sido eternamente bendecida, tanto mi familia como yo, con toda la ayuda de toda la buena gente. El que criticó sin saber, que Dios le bendiga y que no le deseo nunca que pase por toda esta situación, porque nosotros llevamos noches y noches sin poder dormir ni descansar. Es terrible, terrible. Vanessa, un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muy bien. Bueno, Vanessa nos contaba su experiencia con respecto a esta situación que está atravesando hoy por hoy, aguardando que alguien la escuche y cuando finalmente fue escuchada, realmente no tuvo respuestas como las que se esperaban. Y nos sorprenden algunas cosas, que no tuviese una movilidad a disposición de ella para volverla a llevar a su domicilio, teniendo en cuenta que no podía quedar internada. Y tuvo que requerir a un taxi, exponer a otra persona a que pueda ser contagiada en caso que ella sea positivo, y con esto generar realmente una ola nuevamente de posibles contagios. Una situación que mucho no la entendemos.